Hoy les vamos a hablar de la clasificación de los materiales peligrosos. De acuerdo al régimen de las normas oficiales mexicanas, en especial la NOM 005 STPS 1998 de manejo, transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas. Por eso, a continuación te queremos dar a conocer en el siguiente video lo que debes de saber de estos materiales. Los primeros son los materiales explosivos o clase 1, que se clasifican en las siguientes maneras. Las sustancias explosivas, como lo es la dinamita, proyectiles, cohetes y demás. 2. Las sustancias pirotécnicas, que engloban todos los juegos pirotécnicos. Y finalmente, la última, los objetos explosivos, que son aquellos objetos que contienen una o varias sustancias explosivas. Ahora, para los gases o clase 2, de acuerdo a su estado físico, se clasifican de la siguiente manera. 1. El gas comprimido, el oxígeno y el nitrógeno. 2. El gas licuado, propano LP. 3. Licuado refrigerado, oxígeno líquido. Y por último, el gas en solución, que es el oxígeno disuelto en agua o gas en líquido. Ahora veremos cómo se clasifican de acuerdo al tipo de riesgo. Los primeros que encontramos son los gases inflamables. Estos son aquellos que arden cuando se encuentran en una mezcla de 13% o menos por volumen de aire. Un ejemplo podría ser el acetileno. Después podemos encontrar los gases no inflamables, no tóxicos. Estos diluyen, sustituyen o reemplazan al oxígeno del aire produciendo asfixia. También son oxidantes, como por ejemplo el nitrógeno y el helio. Y por último, los gases tóxicos. Estos son conocidos por su toxicidad y corrosividad para que los seres humanos, por lo que constituyen un riesgo para la salud, como el óxido de etileno o dióxido de azufre. Ahora, en cuanto a los líquidos o clase 3, estos líquidos o mezcla de líquidos contienen sustancias sólidas en solución o suspensión que desprenden vapores inflamables a una temperatura no superior a 60 grados centígrados en los ensayos en copa cerrada o no superiores a 65.6 grados centígrados en copa abierta. Estos ensayos en copa son medidores del punto de ebullición, tanto puede ir abierta como cerrada. Las sustancias de esta clase son 1. Líquidos que se presentan para el transporte a temperaturas iguales o superiores a las de su punto de inflamación. 2. Las sustancias que se transportan o se puede transportar a temperaturas elevadas con un estado líquido y que se desprenden vapores inflamables a una temperatura máxima de transporte, como por ejemplo la gasolina o el alcohol etílico. Ahora hablaremos respecto a los sólidos o clase 4. Existen sustancias que presentan un riesgo de combustión espontánea, así como las que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. El tipo de riesgo en el que se divide son los sólidos inflamables, que son sustancias sólidas que en virtud de las condiciones se dan durante el transporte, se inflaman con facilidad o pueden provocar o activar incendios por fricción. Algunos ejemplos son el azufre y el fósforo rojo. 2. Las sustancias que presentan un riesgo de combustión espontánea. 3. Las sustancias que pueden calentarse espontáneamente en las condiciones normales de transporte o al entrar en contacto con el aire y que entonces pueden inflamarse. Por ejemplo, el carbón activado y el fósforo blanco. 4. Las sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. Estas son sustancias que por reacción con el agua pueden ocasionar espontáneamente que sean inflamables o desprender gases inflamables en cantidades peligrosas, como por ejemplo el sodio y el potasio. Ahora hablaremos de los oxidantes o clase 5. Estos pertenecen a los oxidantes y peróxidos orgánicos, las cuales son sustancias que se definen y dividen según su riesgo. 1. Las sustancias oxidantes que no son necesariamente combustibles pueden liberar oxígeno, causando o facilitando la combustión de otras. Un ejemplo claro de oxidantes son el ácido nítrico, utilizado para hacer nitroglicerina. 2. También los peróxidos orgánicos. Estos se pueden considerar como los derivados del peróxido de hidrógeno. Estas sustancias térmicamente inestables pueden sufrir una descomposición exotérmica autoacelerada. Un ejemplo claro de peróxido es el benzolio utilizado para tratar el acné. Ahora bien, hablaremos de los tóxicos y sustancias o clase 6. Estos se clasifican en tóxicos agudos, también conocidos como venenosos.
son aquellas sustancias que pueden causar la muerte o lesiones graves o ser nocivas para la salud humana y o animal si se ingieren, inhalan o entran en contacto. Ojo, los gases tóxicos pueden incluirse en la clase de gases, por ejemplo, las quemaduras causadas por el ácido clorhídrico o hidróxido de sodio. A su vez, los agentes infecciosos son sustancias respecto a las que se sabe o se cree que contienen agentes patógenos. Estos agentes patógenos como las bacterias, virus, riquecias, parásitos, hongos, priones, producen enfermedades en las que los seres humanos o en los animales o en los vegetales, como por ejemplo el virus del sarampión, el virus de la viruela o el rotavirus. Ahora los radioactivos que pertenecen a la clase 7 es todo el material que ya sea natural o artificialmente es capaz de emitir o radiar energía en forma de partículas, ya sea alfa, beta o neutrones, o radiación electromagnética, rayos gamma o X. Se entiende por material radioactivo a todos aquellos que poseen una actividad mayor a 70 kilobecquerelios por kilogramo o a su equivalente de 2 nanocurios por gramo, como por ejemplo de materiales radioactivos tenemos el uranio y el plutonio. También los corrosivos o clase 8, estas son aquellas sustancias líquidas o sólidas que por su acción química causan lesiones graves a los tejidos vivos. Si se entra en contacto o si se produce un escape pueden causar daños e incluso destrucción de otras mercancías o de las unidades en las que son transportadas, como por ejemplo el hidróxido de sodio o sosa cáustica. Por último tenemos las sustancias y artículos misceláneos o clasificación 9. Son aquellas sustancias que durante el transporte presentan un riesgo distinto de los correspondientes a las demás clases y que también requieren un manejo especial para su transporte, por lo que representan un riesgo potencial para la salud, el ambiente, la seguridad de los usuarios y la propiedad de tercero. Por ejemplo, los restos inutilizables de procesos industriales o urbanos. Gracias a la información dada respecto a las clasificaciones de los materiales peligrosos, sabemos la importancia de tener en cuenta y reflexionar sobre el conocimiento del tema dentro del campo logístico de una empresa, para ejecutar cada proceso de manera correcta y conforme a las normatividades que rigen las instancias competentes.